Buenas tardes. Es un honor para mí estar presente en este congreso y doy las gracias a todas las autoridades de nuestro Instituto Panamericano de Derecho Procesal, al capítulo de Chile, su presidente, señor Ramberto Valdés, al presidente a nivel internacional del capítulo, don Jorge Federico Lee, y por supuesto a nuestro presidente honorario, don Adolfo Alvarado Belloso. El tema que me corresponde desarrollar es aquello consustancial a la existencia del proceso, como lo es la imparcialidad de los jueces. Como sabemos, un proceso no puede existir si no hay, por un lado, igualdad de las partes y por otro lado, imparcialidad del juez. Ambos principios son consustanciales a la existencia del debido proceso y sin ellas nos encontraríamos frente solamente a un amago de proceso, a una ficción de tal, o quizás a un mero procedimiento. Pero ni aún así, porque la Constitución política, que no ocupa la expresión debido proceso, sino que ocupa la expresión racional y justo proceso, señala que incluso un procedimiento tiene que estar sujeto a los elementos de racionalidad y justicia. Y ha añadido, además, en una modificación constitucional, también la investigación. Aquella investigación está pensando, por supuesto, en la que realizan los fiscales del Ministerio Público, pero es aplicable a cualquier investigación que vaya a tener lugar dentro del ámbito jurisdiccional. Entonces, procedimiento, proceso e investigación deben ser, según la Constitución política, racionales y justos. Ahora, ¿cómo entroncamos este tema con la imparcialidad de los jueces? Este debido proceso, que es definido de la forma que lo he señalado. Brevemente, digamos que la igualdad, el principio de igualdad que debe existir, se refiere a aquella similitud de prerrogativas que deben tener las partes durante el desarrollo del proceso. Estas partes antagónicas no puede tener ninguna una situación de ventaja o privilegio frente a la otra. No puede dejar en ningún momento el juez de dar un tratamiento similar a ambas partes. Este principio deriva naturalmente del derecho a la igualdad que está consagrado en todos los textos constitucionales de nuestros países. Consecuencia natural de la igualdad ante la ley es el principio de la bilateralidad y de la audiencia de parte, de modo tal que durante cualquier etapa del proceso, cada vez que se ejerza un derecho procesal por alguna de las partes, va a tener que otorgarse ese mismo derecho a la otra. Dicho esto, podemos entrar ahora a explicar qué es esto del proceso con imparcialidad. Cuando hablamos de la imparcialidad, tenemos que hacer referencia a lo que se denomina una trilogía de reglas o principios al interior de esta. En primer lugar, la imparcialidad. En segundo, la imparcialidad. Y luego, el principio de independencia al cual me he referido. Aclaro que estas tres son principios y no reglas. Y si usamos la denominación regla, es en el sentido de principio. ¿Por qué? Porque una regla del proceso puede ser modificada sin que se altere este. La regla de la oralidad o de la escrituración pueden ser modificadas, podemos escoger por un sistema u otro y siempre vamos a encontrarnos dentro de un proceso.
Dicho esto, entonces distingamos cuáles son cada uno de estos principios. Ya me he referido al de la independencia. La imparcialidad, que se escribe con una letra T, concepto introducido por el profesor Adolfo Alvarado, apunta a que nadie puede estar colocado en la posición de parte dentro del proceso más que ellas mismas. Es decir, el juez no puede asumir la calidad de demandante o demandado, de acusador o de acusado. Si lo hace, infringe el principio. Vamos a ver enseguida cómo esto puede ocurrir con cierta frecuencia. El principio de imparcialidad apunta a que el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio. Ambos se complementan. Si los llevamos a nuestras causales de inhabilidad que existen en todos los códigos, en el caso de Chile, las llamadas causales de implicancia o recusación, veremos que se presenta un problema. Veremos que, por ser taxativas, quedan fuera de ella una gran cantidad de situaciones que naturalmente producen una situación de imparcialidad y que las partes no la pueden reclamar. Ejemplo muy sencillo, está regulado la causal, ya sea de implicancia o recusación, de amistad del juez con una de las partes o enemistad con alguna de ellas. Sin embargo, no está regulada la situación de amistad o enemistad del juez con el abogado de una de las partes. Y entonces el resultado práctico, si se configura esta situación, es el mismo. No va a haber imparcialidad del juez. Hay un caso muy famoso también en Chile que ocurrió con ocasión de un ministro de la Corte Suprema, que era accionista de una empresa generadora de electricidad, en contra de la cual se interpusieron recursos de protección que intentaban paralizar el inicio de un proyecto de construcción de central hidroeléctrica. Siendo el ministro accionista, existe una norma que regula la materia y dice que se entiende recusado el ministro, el juez, cuando es dueño del más del 10% de las acciones, si esta es una sociedad anónima abierta. Y si no lo es, si no es dueño del más del 10% y la sociedad anónima es abierta, entonces se supone que el juez no tiene gran interés en esa sociedad y la causal de recusación no existe. En este caso, en cuanto se supo que el juez era accionista de esta empresa que estaba involucrada en un recurso de protección que él debía resolver, el juez se niega a inhabilitarse. Dice, no lo hago porque la causal es estricta y dice lo que ya acabo de señalar. Y a su vez porque yo tengo el deber de fallar la causa. Principio de inexcusabilidad de los jueces. Sí, correcto. Pero nadie está obligado a fallar una causa cuando está inhabilitado por una determinada causal. Entonces nos encontramos con este problema no solo en Chile, sino en muchos otros países de Latinoamérica, que puede ser resuelto fácilmente con la creación de una causal genérica en virtud de la cual la sola duda o sospecha razonable respecto de la falta de imparcialidad de un juez sea causal suficiente para que éste se inhabilite. Claro, por supuesto, esa duda o sospecha razonable tiene que estar fundamentada, pero fundamentada que esté, entonces va a permitir
que se inhabilite al juez. ¿Estamos lejos de alcanzarlo? En cuanto a la legislación, no lo sabemos, pero sí la Constitución Política de Chile ha hecho que esta norma tenga vigencia al interior de nuestro ordenamiento, no obstante no estar formulada en términos positivos, en términos legislativos. ¿Por qué? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí la contempla en su artículo 14, inciso primero. Y a su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, inciso segundo, también contempla esta norma. Y ambos tratados, ambos cuerpos de derechos internacionales están incorporados en el ordenamiento chileno en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política, inciso segundo, que le da validez a los tratados suscritos y aprobados por Chile. Entonces, esta norma debiera ser aplicada y podríamos tener real vigencia al principio de imparcialidad del juez. Muchas gracias.